Perdón que se me cortó el video, pero entonces estamos diciendo que cuando la rodilla, por ejemplo, sufre un traumatismo jugando un partido de fútbol y en donde viene un golpe de este sentido, entonces el que se va a tensionar y posiblemente lesionar sea el ligamento cruzado de este lado, perdón, el ligamento lateral de este lado y uno de los ligamentos cruzados, que puede producirse un esguince de grado 1, 2 o 3 según la gravedad del mismo. Como decíamos, se puede hasta cortar el ligamento y eso necesitará una cirugía reparadora. Entonces, un esguince es una lesión ligamentaria. Lo importante es que ustedes tienen que saber que todas las articulaciones móviles, no solamente la rodilla, tienen estas mismas estructuras para asegurar su adecuado funcionamiento a lo largo de los años. Es decir, que tanto la rodilla como el codo, como el hombro, como la articulación de la mandíbula y cualquier articulación móvil que se imaginen, tienen una superficie articular, que era la que está formada por el hueso, cubierto de cartílago articular, envuelta o encapsulada la articulación por la cápsula, ¿sí? Que es una membrana que la sella, la membrana sinovial por dentro que fabrica el líquido sinovial que la lubrica, y a su vez tiene ligamentos que la sostienen. En el caso de la rodilla tenemos los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados que son conocidos, porque hemos escuchado hablar de ellos, pero cada articulación tiene su propio ligamento, que no lo vamos a estudiar acá, pero sí es importante que conozcan que estas estructuras se encuentran en todos los ligamentos. Y siempre que una articulación sufra una torcedura, un golpe, un traumatismo, al sufrir lesión ligamentaria, decimos que tiene un esguince. Y no hay que confundirse los ligamentos, que forman parte de las articulaciones, de los tendones, que forman parte de los músculos. Si bien los tendones, al igual que los ligamentos, contribuyen a mantener firme a una articulación, no es un componente de una articulación. Un tendón es una parte o es un componente de los músculos, que ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de todos los componentes que tienen las articulaciones móviles, me está faltando los meniscos, que los meniscos los encontramos, por ejemplo, en la rodilla. Para explicar los meniscos, como son un poquito más difíciles de dibujar, lo vamos a explicar con la computadora. Pero bueno, les voy contando mientras va aprendiendo que los meniscos son estructuras de cartílago, ¿sí? Que lo que hacen es adaptar las superficies articulares. Ahora lo vamos a ver. Esperen, que ponemos acá. Bueno, acá con esto quería mostrarle un dibujo un poco más lindo que el mío, donde acá vemos la cápsula articular, ¿sí? Que envuelve la articulación, el líquido sinovial. Este es el cartílago articular, acá de color celeste. ¿Sí? Lo mismo que vimos, la superficie articular con el cartílago que protege. Acá no estamos viendo los ligamentos. En esta imagen de acá vemos qué son los meniscos. Los meniscos, si se acuerdan de rodilla, tenemos el cóndilo y el cóndilo del fémur y las mesetas tibiales. Por definición, los cóndilos son estructuras redondeadas y las mesetas son estructuras planas. Entonces, cuando una estructura redondeada articula sobre una estructura plana, no hace un encastre perfecto, tendría juego esa articulación, sería difícil mantenerla firme. Entonces los meniscos vendrían a ser piezas adaptadoras que por un lado están agarrados a la meseta tibial, pero forman como un reborde, ¿sí? No, como un bordecito, ¿sí? Que tiene forma de C, no es completo, ven que acá no está completo, es como una C, pero que tiene como un reborde en donde va a encajar el cóndilo del fémur, y al encajar el cóndilo del fémur acá no va a tener movilidad, o esa movilidad va a estar disminuida. Tiene forma de C y este también, ¿sí? Los meniscos que hacen como una pieza adaptadora entre la meseta tibial, que es plana, y el cóndilo del fémur, que es redondeado. En este caso vemos los meniscos, que son de cartílago, vemos el ligamento lateral, mejor dibujado, que se inserta de hueso a hueso, y en este lado los ligamentos cruzados, ¿sí? Esto sería la parte ósea de la articulación con los ligamentos y los meniscos. Acá faltaría la cápsula articular, el líquido sinovial y la membrana sinovial que hablamos anteriormente. Si pasamos a la siguiente, acá vemos una articulación que está trabajando. ¿Qué significa trabajando? Bueno, que está en flexión, la misma articulación de la rodilla. Acá vemos los meniscos, que son como estas estructuras en forma de C, que hacen como un bordecito para que no se escape el cóndilo del fémur. Acá tenemos el otro menisco, los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales. Y acá vemos la rótula, que la rótula es un hueso, se llama hueso sesamoideo, y ya lo vamos a hablar cuando hablemos de músculo, ¿sí? Pero estos son una articulación trabajando, ven cómo trabajan los ligamentos. Después tenemos otra para ver de ligamentos, para que vean que no solamente la rodilla tiene ligamentos,
Si nosotros ponemos acá la articulación del pie, acá tenemos los ligamentos también que fortalecen la articulación del tobillo. En este caso, fíjense cómo las fotos de internet no siempre dicen la verdad. Acá dice ligamento calcáneo tibial. Si es calcáneo tibial, quiere decir que va del calcáneo a la tibia. Y en realidad saben, si miran la foto, que esta no es la tibia, porque la tibia es la más grande. Este es el peroné. Por lo tanto, si este es el peroné, este es el ligamento calcáneo peroneo, que va del calcáneo al peroné. Pero bueno, ven cómo a veces las fotos de internet no son, si la fuente no es segura puede estar equivocado, pero le quería mostrar que los ligamentos son siempre estructuras o cuerdas fibrosas resistentes que se insertan en ambos huesos que articulan y le da rigidez y estabilidad a la articulación. Bueno, eso con respecto a articulación. Y para terminar con el aparato locomotor, tenemos que hablar de los músculos. Tampoco vamos a hablar de cada músculo en particular, porque son muchísimos los músculos que existen en el cuerpo, sino que vamos a hablar de los músculos en general. Los músculos están formados obviamente por células que tienen la capacidad de contraerse. ¿Qué significa contraerse? Achicarse, disminuir su longitud. Pero los músculos tienen dos partes, o dos porciones, perdón que voy a hacer así porque no se ve bien. Dos porciones. Una porción central, roja, que es la parte contráctil, que es la que tiene las fibras musculares y tiene la capacidad de acortarse. Ahí tienen los nombres endomisio, epimisio y perimicio. No importa, una parte central, roja y contráctil. Y los músculos terminan en cuerdas fibrosas, que esos son los tendones. Es la parte final del músculo. Y los tendones, como ven acá, están insertos o están agarrados a los huesos. Entonces, este músculo que está cortado por este tendón está agarrado a este hueso. Por el otro tendón, en el otro extremo, está agarrado a otro hueso. Y cuando la parte roja, que tiene la capacidad de contraerse, es decir, de achicarse, se contrae, se acorta, al acortarse la parte roja tira del tendón, porque el tendón es parte del músculo, y como el tendón está unido al hueso, tira del hueso y ahí se produce el movimiento. Para poner un ejemplo de esto, lo mostramos con el bíceps. Acá vemos el músculo bíceps. Tiene una parte roja, central y contráctil, y se llama bíceps porque tiene dos fascículos. Por lo tanto, en la parte superior tiene dos tendones, uno por cada fascículo, un tendón corto y un tendón largo, el que va por la corredera bicipital, no sé si se acuerdan ese nombre. Lo importante es que por un lado se inserta en el omóplato y por otro lado se inserta en el radio. Entonces, cuando esta parte roja contráctil se acorta, se contrae, hacemos fuerza con el bíceps, al achicarse, lo que hace es que se tracciona del tendón que está adherido al radio. Entonces el hueso hace este movimiento. ¿Sí? Cuando se acorta esto, cuando esto de acá se acorta así, se tira, este tendón tira del radio, entonces el movimiento se genera del antebrazo sobre el brazo. Lo importante es que el bíceps cuando se contrae mueve el hueso, ¿sí? Mueve el antebrazo sobre el brazo y lo flexiona. Pero para poder volverlo a estirar, no es porque se relaja el bíceps, porque ahora necesitamos que haya una fuerza opositora a esto. Por lo tanto, atrás tenemos otro músculo que es el tríceps, que también se inserta en el omóplato y en el radio. Pero cuando se contrae el tríceps, entonces que tiene el tendón acá, al contraerse, hace fuerza, se achican las fibras, se tracciona del tendón y el brazo que estaba en esta posición ahora se vuelve a estirar. Por lo tanto, la contracción, es decir, hacer este movimiento es porque se contrae el bíceps, pero para estirar el brazo es porque se contrae el tríceps. Siempre pasa así. Nosotros movemos los huesos porque contraemos un músculo, pero para moverlo hacia el lado opuesto necesitamos que se contraiga otro músculo. No es porque ese músculo se relaja. Si no, ustedes piensen y hagan el ejercicio de contraer el bíceps y flexionar el brazo y después relajen el bíceps, aflójenlo y van a ver que si aflojan el bíceps, el brazo no se mueve. Para poder estirar el brazo tienen que contraer el músculo tríceps, que es el que está atrás. Eso se llama antagonismo. Decimos que los músculos son antagónicos. Es decir, que si un músculo me flexiona el brazo, hay otro músculo que está inserto también en los huesos que hace el movimiento opuesto y lo estira. Si un músculo rota la cabeza hacia la izquierda, hay otro que la rota hacia la derecha. Si hay un músculo que baja la cabeza, hay otro que la sube. Si hay un músculo que flexiona la pierna, hay otro que la estira. Esos son antagónicos o el antagonismo de los músculos, ¿sí? Porque los huesos se mueven cuando se contraen los músculos, no cuando estos se relajan. Para poner otro ejemplo y para que vean, acá tenemos los músculos flexores de los dedos que están en el antebrazo y acá tenemos los tendones, en este caso son más largos los tendones. El tendón es más largo que va hasta la punta del dedo.
Entonces, cuando se contrae este músculo, se acorta acá la fibra muscular, tira del tendón y el dedo se flexiona. Y así como están los flexores de los dedos, del otro lado tenemos los extensores de los dedos. ¿Sí? Siempre los músculos tienen movimientos antagónicos. Y para terminar, vamos a explicar qué es un hueso sesamoideo. Los huesos sesamoideos son los huesos que crecen en el espesor de los tendones. Crecen dentro del tendón. Es muy común en las manos y en los pies. Son los llamados sobrehuesos, que pueden estar presentes o no. Son inconstantes. Alguno puede tener uno, dos o tres o no tener ninguno. Lo más común es que estén a la altura del primer metacarpiano, del primer metatarsiano, pero son huesos inconstantes que crecen en el espesor de los tendones. Hay un solo hueso sesamoideo inconstante, perdón, un solo hueso sesamoideo que está siempre, que es constante, que es la rótula, que está en el espesor del tendón que sería el tendón del cuádriceps, porque el cuádriceps es el músculo más fuerte que tiene el, el cuerpo, y este cuádriceps tiene que hacer mucha fuerza. El tendón debería soportar mucha tensión, por ejemplo, el pegar una patada para patear un fútbol o al caminar. Cuando un tendón sufre mucha tensión, puede ser que se corte y que se lesione el tendón. Por lo tanto, la rótula es un refuerzo que tiene este tendón que se encuentra en el trayecto del tendón y hace que no sea tan fácil lesionarlo. Perdón, pensé que tenía otra foto del tendón rotuliano, pero es mucho más, hay otra foto mucho mejor donde se ve la rótula creciendo en el espesor del tendón rotuliano. ¿Sí? Pero bueno, es un hueso sesamoideo que se encuentra sobre el tendón del cuádriceps por delante del fémur, por delante de los cóndilos del fémur. Esa es la rótula, acá vemos cómo está el tendón, pero fíjense que acá sigue el tendón. ¿Sí? La rótula crece, no es que está cortado, está mal el dibujo, por eso buscaba otra foto, pero piensen que la rótula está en el espesor de este tendón, porque si fuera tan largo y soportando tanta tensión, fácilmente se cortaría. Si se corta un tendón, que lo común es que se corte el tendón de Aquiles, el tendón de los gemelos, es extremadamente doloroso. Y aparte lo que pasa con el músculo es que se dispara. Piensen que si este músculo está sostenido entre estas dos cuerdas, si yo corto esta cuerda de acá, corto el bíceps, el músculo entero se dispara, sale de su lugar normal y se aloja acá en el tórax. Hemos visto en la guardia personas que se le ha cortado el tendón del bíceps y ha tenido el músculo acá. El cirujano tiene que encontrar el músculo en el tórax, o sea, por debajo del pectoral, traerlo hacia su posición normal y volverlo a suturar a su inserción en el hueso. Bueno, estas son las generalidades de articulaciones y músculos y con esto terminamos aparato locomotor.